Bueno, entonces vamos a comenzar. Y sí, está bien. Vamos a ir recordando lo de los mecanismos de comunicación. ¿Sí? Los mecanismos de comunicación que son para comunicar desde 2 programas y hasta N, los tenemos en ambientes locales, de red, distribuidos y de nube. Así es como los ambientes han ido progresando, avanzando, ¿no? Es decir, primero solamente teníamos equipos individuales, una laptop, una computadora, donde poníamos a funcionar nuestros programas que necesitáramos. Ya a principios de los 90 comienza esta necesidad ya, digamos, de manera masiva, ¿sí? Porque la red empieza en los 70, como lo saben. De manera masiva empieza en el 90, de manera masiva a que necesitemos red. Típicamente lo que más se necesitaba era compartir una impresora en red, porque en ese momento las personas no veíamos como una cosa tan al alcance de tener una impresora propia cada uno de nosotros. De ahí, de lo de red, saltamos al esquema de distribuidos y llegamos hasta la nube, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, el primer mecanismo de comunicación que aparece son las llamadas pipes, las famosas tuberías, pipes en inglés, que son locales, es decir, es una única máquina, comunican procesos, programas, pues, que viven en una única máquina. No hay red ahí, no es necesaria la red. Y al código le llamábamos subrutinas o procedimientos, ese es el nombre que recibían. Enseguida aparecen los sockets remotos, porque también hay sockets locales, como los que hemos usado en la primera práctica, que es más de una máquina en red. Aquí hay comunicación entre 2 o más computadoras que viven en diferentes máquinas. Aquí surgen las primeras preguntas, ¿no? ¿En qué formato tienen que hablar? ¿Con cuál protocolo nos vamos a comunicar? ¿En cuáles plataformas, ambientes vamos a trabajar? Y pues utilizan funciones o métodos, ¿sí? Aquí en anterior, si recuerdan, subrutina o procedimiento, cuando era local, tuberías. Aquí ya se habla de funciones, de métodos. Llegamos a los web service. Aquí los formatos que ahorita, digamos, son el estándar de facto, es el formato JSON, ¿sí? Protocolos que utilizan, pues bueno, el protocolo de REST para comunicar estos web service, ambientes en donde se ejecutan, que son, por supuesto, estos ambientes donde se ejecutan, que, insisto, son Windows, son Linux, etcétera, ¿no? Y pues ofrecen algún servicio. Y llegamos a los cloud services. Nuevamente, si nos preguntamos formatos, funcionalidades, protocolos y tipos de servicio que hay, aquí van a aparecer 3 siglas que seguramente te irás familiarizando, si no es que ya las manejas, que es SaaS, Software as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service, o plataforma como servicio, ¿no? PaaS, SaaS e IaaS. ¿Qué significan? Pues bueno, cuando hablamos de plataforma como servicio, pues que, por ejemplo, yo pueda acceder a una máquina que tiene Linux, como ahorita en la práctica 1 que necesitábamos Linux, y que yo no tengo Linux instalado en mi computadora, pues bueno, que yo pueda acceder a una máquina que tenga Linux para ir a hacer mis ejercicios, ¿no? Si es de infraestructura, entonces estoy hablando que necesito una máquina completa, un disco duro, memoria RAM, que yo digo, oye, necesito 1 tera de información, necesito un dispositivo de red que me permita un ancho de banda mayor. Entonces, ¿qué hago? Pues les platicaré algo así como ustedes saben, si no lo saben. Tengo la fortuna de dirigir la conferencia WITCOM, la conferencia número 1 de telemática. Y
en esta conferencia, por ejemplo, cuando hacemos los seminarios, la conferencia virtual, pues obviamente si yo lo hago desde casa, el ancho de banda que tengo no me va a permitir tener 300 espectadores, 500 espectadores. Entonces, lo que hacemos es que me conecto a una máquina que está en Upita y aprovecho el ancho de banda que está en Upita y desde ahí hacemos realmente el hosting del evento. Eso es lo que le llamaríamos tener infraestructura como servicio. La infraestructura de red que tiene Upita, yo la utilizo como un servicio para mí, para, por ejemplo, transmitir el evento de WITCOM. ¿Sí? Y el último, que es Software as a Service, pues su nombre lo dice, ¿no? Es algún programa, alguna aplicación que yo utilizo como un servicio para otro software que yo esté usando. Ya he dicho incansablemente este ejemplo. Caso de Uber, utiliza Google Maps como software, ¿no? Lo utiliza como un servicio de su plataforma, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Alejandra? ¿Voy bien? No, profesor, ninguna. Ok, gracias. Bueno, seguimos. Y bueno, con esta es la última slide para recordar entonces la cronología. Servicios web, Cloud as a Services, sockets remotos. Vamos aquí. Todavía no vamos a brincar a servicios web. Todavía nos faltan aquí 2 o 3 prácticas, pero pronto iremos a esa parte, ¿no? Me regreso para acá. Esta presentación, como ven, la estoy tomando de aquí directamente de el Classroom. ¿Está? Ahí está. Bien, ahora vamos a pasar ahora sí ya a empezar a hablar de la arquitectura cliente-servidor a la arquitectura de distribuidos. Aquí vamos a utilizar ejemplos de implementación en Java, uno último en C, que es la práctica principal de todo este primer departamental. Y comenzaremos a ver un ejemplo en Python, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme. Entonces, seguimos. Lo primero que necesito que visualicen ustedes es que en los ambientes cliente-servidor, como aquí, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, en el cliente un programa que empieza con la función main. Y dentro de la función main, yo mando llamar a esta otra función que aquí se llama función y que tiene como un parámetro S de tipo string. El detalle es que este código que estamos viendo aquí del lado izquierdo, si yo lo ejecuto, me marcaría error porque el compilador diría, no encuentro la función que se llama función, no vive aquí, aquí no está. ¿Dónde vive esta función? Ah, pues vive en algún otro servidor. Aquí dice, aquí está función y aquí están las instrucciones de función. Entonces, ¿qué necesitaría este programa para poder ejecutar a función? Normalmente lo que ocurre es que nosotros estamos acostumbrados cuando programamos a que este pedazo de código que he puesto de este lado, del lado derecho, esté a continuación aquí, ¿no? Que aquí estuviera escrito funciones, string, abrimos llave, instrucciones, y entonces el programa compilaría completito aquí. Pero como no está la función aquí, necesito entonces que el compilador tenga una capacidad de conectarse a la red, ir y buscar a función, ¿sí? Decir, oigan, estoy buscando un código que se llama función y que acepta un parámetro S de tipo string. Y del otro lado tiene que haber un servidor que levante la mano y diga, yo tengo esa función que recibe un parámetro string y que la puedes mandar a ejecutar. Entonces, me empiezo a acercar a realmente ya el primer rasgo distribuido. Observa esto que estoy diciendo. En la práctica 1, tú mandas llamar a una función completa que vive tanto en el programa cliente como en el programa servidor. Si tú revisas esos programas, tanto el programa cliente como el programa servidor tienen una función main. En este ejemplo que te estoy marcando aquí, solamente del lado izquierdo tengo main.
en el lado derecho no tengo una función main. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar si no tiene una función main? Este es el primer rasgo distribuido, que no necesito forzosamente tener en ejecución el código, es decir, el código, por así decirlo, está durmiendo y está a la espera de que alguien lo mande llamar para ponerse en ejecución. ¿Sí? ¿Voy bien hasta este punto, Alonso? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, Disculpen, profe. ¿sí? Entonces el servidor es... A ver, permíteme tantito. Algo está pasando. A ver. A ver otra vez, por favor. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Perdón, es que no se escuchó muy distorsionado. ¿Era Arturo? No estoy escuchando, creo que sí estás hablando. Yo soy el que no escuchando, creo que sí estás No, profe, hablando. me Yo soy parece el que que no. es la red del A compañero, ver, porque yo sí lo escucho bien. ya está. Ah, ya, ok, ya escuché bien. ¿Arturo? ¿No? Sí, sí, iba a preguntar, creo que es mi internet, profe. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta, Arturo? ¿Si quieres escribirla o qué era lo que pasaba? ¿O solo ibas a decir que continuara? Bueno, continúo en lo que Arturo... Ah, el servidor estaba ejecutándose en segundo plano. Sí, tendría que estar ejecutándose en segundo plano, pero como un servicio, no como ejecutando estas instrucciones. Sé que suena un poco raro, pero lo que estaríamos diciendo es que el sistema operativo lo tiene cargado en memoria el programa, pero no está en ejecución. Hasta que recibe la petición, por así decirlo, el sistema operativo dice, están buscando, te están buscando, suponiendo que el servidor se llama Juan, oye Juan, te están buscando, y en ese momento entonces entra en ejecución. Por eso se le llama la arquitectura distribuida y ya no es una arquitectura de red donde sería como orientada a conexión y que siempre tiene que estar ahí los dos programas en ejecución. No es así. Y esa es una de las ventajas de las arquitecturas distribuidas, que no estás, digamos, gastando procesador para, pues mientras no haces nada, ¿no? Vamos a suponer que ejecutas tu programa servidor y nadie lo manda a llamar en un día completo, pues estuviste gastando, pues, tiempo de procesador inútilmente, ¿no? Porque no hubo nadie que te mandara a llamar y pues ahí se estuvo ejecutando, ¿no? Espero haber respondido a la respuesta, Arturo. Ahí me vas indicando y sigo avanzando. Aquí es esto que les acabo de comentar hace un momento en la slide, pero ya con más detalles. Vean este código, ¿no? Yo puse un main. Obviamente aquí me falta el parámetro de retorno, el int, pero véanlo como un código con propósito ilustrativo. Entonces tengo el main, tengo una variable entero z y aquí tengo dos métodos, dos funciones que se llaman suma y resta que reciben dos parámetros de tipo entero. Aquí las funciones o servicios, ¿sí? No son servicios web, nada más son servicios, viven en la misma computadora, ¿no? Aquí están, viven en la computadora 1. De hecho, ¿por qué digo que viven? Porque aquí lo mando llamar y aquí está abajo, ¿no? Aquí está lo que hace suma y lo que hace, bueno, en este caso aquí dice multiplica, debería ser resta, no me había fijado eso. Aquí resta, aquí debería ser resta, ¿sí? No multiplica, pero el propósito es el mismo, ¿no? Es cuando estas funciones son llamadas, como aquí, se buscan en un ámbito local, la misma computadora, lo que les decía el compilador, va y dice, oye, busco a suma, déjame ver en el código, aquí está, a ver qué es lo que hace, ok, está correcto.
busco a resta, supongamos que sí está resta, ¿no? Aquí dice multiplica, pero sí debería de ser resta. Y entonces sí está, perfecto, lo compilo y digo que todo está bien y puedes ponerlo en ejecución este código, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando las funciones o servicios no viven en la misma computadora? Es decir, tengo este mismo código, pero ya no tengo suma y resta aquí. Entonces, cuando estas funciones no están, ¿dónde las busco? ¿O cómo sé si están en otra computadora, en otra red? ¿Cómo las puedo encontrar? ¿Y quién lo tiene que hacer? Lo más importante, ¿no? ¿Quién lo tiene que hacer? Entonces, continuamos, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Tengo una computadora 1 con el sistema operativo X, un hardware Y, un lenguaje de programación Z, y del otro lado puedo tener un sistema operativo Y, o sea, distinto al de la computadora 1, con un hardware distinto del de la computadora 1, con un lenguaje de programación distinto al de la computadora 1, y aquí está la computadora 2, ¿sí? Entonces, aquí sí ya vive suma, y les digo, bueno, debería ser aquí resta, ¿sí? Entonces, al compilar, ¿cómo podemos hacer que el compilador pueda enlazar el código? Porque aquí viene un problema de distribuidos. Los compiladores, como tú lo sabes, lo que hacen es transformar este código de alto nivel a un código, por ejemplo, intermedio. Por eso tú en la práctica 1 observas que aparecen unos archivos que se llaman .o. Esos archivos .o todavía no son binarios, son intermedios, por eso le llama código intermedio. Los genera el compilador. Cuando dice que los enlaza, se refiere precisamente a identificar, oye, aquí esto que dice int es una palabra que representa el tipo de dato que vas a almacenar en memoria. ¿Cuánto vale? Ah, pues vale 2 bytes. Hace ese enlace con el sistema operativo y con la arquitectura de la computadora para decirle, oye, necesito que me reserves 2 bytes para este programa. Cuando llega la siguiente, oye, aquí viene otro entero, entonces necesito otros 6 bytes. Y se va haciendo esa comunicación traduciendo la instrucción, por ejemplo, entero Z, traduciéndola a reservar memoria para 2 bytes para el sistema operativo y que también el procesador sepa que va a recibir 2 bytes. Y eso es lo que hace el compilador, eso es lo que se le llama enlazar el código. Pero esto ocurre cuando el compilador sabe que vive en una máquina Windows o en una máquina Linux y que se comunica con un procesador Intel o AMD, perdón, y sabe que es de 32 bits o de 64 bits el procesador con el que se comunica. Y todos estos detalles que te estoy comentando, ahora ve el problema que genera el simple hecho de que yo digo, el código que buscamos enlazar vive en otra computadora. Y entonces, ¿será que entonces ahora el compilador tiene que aprender nuevas formas de traducir el código? Porque a lo mejor el código que vemos aquí en la imagen del lado derecho, pues está con otro procesador, está con otro lenguaje. Entonces son muchos problemas que aquí estoy planteando para un programa muy simple que hace sumas y restas. Entonces, a lo que quiero que lleguemos es que observes que voy a necesitar agregar un código, que ya lo había dicho anteriormente, que se llama stop y que se llama skeleton. Ahorita nada más tienen este nombre de stop y de skeleton. Todavía no queremos entrar en los detalles de qué va a vivir aquí adentro, ¿sí? Que son instrucciones de código. Así es como en la literatura computacional le han bautizado stop. Siempre cuando yo era estudiante y vi estos conceptos por primera vez, pues me causaba mucha extrañeza por qué se llamaba stop. Si tú lo buscabas en los diccionarios, digo, a mí todavía no me tocaba como tal todavía usar Google Translate, lo más que encontrabas es que es asa, o sea, significa asa, significa cabo. En algunos, en los españoles, hasta rabo encontré que es un rabo. Entonces, para poder hacer el término en español,
lo entiendo así como el de una taza, ¿no? Que tú dices, ah, es que este es el stop, pero el stop solito no me sirve para detener la taza. Entonces, cuando yo ya agarro el stop, pues se une el esqueleto, ¿no? Del programa. Entonces, por eso aquí en esta figura está representado así como el stop y el esqueleto, que es precisamente el código que va a permitir decirle al compilador, oye, sí, aquí no vive la variable entera X, o perdón, la función sumar, pero vive de este lado. Yo la fui a buscar, pregunté cuánto tiene en memoria y entonces ya podemos comunicarnos con él, ¿no? Aquí esta imagen es de la práctica 2. Aquí ya vamos Profesor, a... ¿Sí? una pregunta. Dijo que son como cosas esenciales que debe de saber para poder comunicarse. Pero en caso de que no sé, no sepa cuánto tiene de memoria, ya no se podría comunicar. O sea, es algo, un requisito que se tiene que hacer a fuerzas. Sí, obviamente, buena pregunta, no vi quién eres, perdón. Manta. ¿Mirza? ¿Fue Mirza o quién preguntó, perdón? Y fui yo, profe. Ah, gracias. Sí, es buena pregunta. Cuando yo digo que tiene que saber cuántos bytes, obviamente este es un acuerdo previo entre compiladores. No es algo que nosotros como desarrolladores o como programadores vayamos a hacer. Eso ya lo va a hacer un programa que nos permite generar los stop y los skeletons. De hecho, lo vamos a ver. Pero conceptualmente nosotros debemos de entender qué es lo que van a hacer esos programas, ¿no? Le llaman código de red, como aquí lo ven que dice. Ya no va a existir el código intermedio, el código binario, sino un código de red. Alguien que le agrega esa capacidad de ir y buscar en la red el nombre de la máquina donde vive la función, que además va a entender que le va a regresar un entero o le va a regresar un char, y si él lo tiene que, digamos, transformar, hacer el famoso casting antes de enviarlo. Pero afortunadamente todo este proceso conceptual que estoy narrando lo hacen herramientas ya hechas. Nosotros no vamos a crear esa herramienta, pero sí tenemos que entender cómo funciona para que cuando le pasemos nuestro código, entendamos cómo lo tenemos que pasar y entonces todo siga funcionando como si viviera en una única computadora. Recuerden que ese es el objetivo final del cómputo distribuido o de los sistemas distribuidos, darme la impresión a mí de que estoy usando un programa como si viviera en una única computadora, ¿no? Ya cité la vez pasada que, por ejemplo, aquí yo veo Google y lo veo como un único sistema. No estoy pensando que son varios equipos interactuando, haciendo algo. Ni siquiera podría determinar si son 2 equipos, 3 equipos, 100 equipos que atienden la petición que voy a hacer, no lo sé. A lo mejor si nada más es uno, a lo mejor son 10, no lo sabemos. Ese es un rasgo distribuido. Me presenta un sistema como uno solo, ¿sí? Y eso hace que esto sea o que tenga una característica distribuida, ¿no? ¿Sí? Entonces, me regreso aquí a la presentación. Entonces, bueno, perdón, sí contesté a la pregunta, digo, a lo mejor fue muy amplio, pero era necesario. Sí, profesor. Gracias. ¿Y de qué? Entonces, en esta figura he puesto lo que va a ir en la práctica 2, tú ya lo revisarás. De hecho, sigue siendo muy similar a la práctica 1, o sea, sigue habiendo un programa EcoServer y EcoClient, pero aquí ya he separado en 2 códigos los programas. Si ves, aquí está el de Eco, el que dice eco.java, y aparece un nuevo programa, un nuevo código que se va a llamar ecostop.java. En el lado del servidor va a aparecer también un programa nuevo que se llama ecoobject.java y va a continuar viviendo el ecoserver. Pero ya estos 2 programas, el EcoStop y el EcoObject, son los que se van a conocer como stops y como skeletons. En conjunto se les conoce como código de red.
pero ya en términos formales de la materia, para nosotros este es el famoso middleware. Es una herramienta, como les decía, intermediaria, ¿no? Si lo ven, por eso dice middle. Si vemos el hardware o software, pues bueno, queda claro, ¿no? Hardware, la parte tangible, software, la parte no tangible, y el middleware, pues como su nombre lo indica, está en medio de esas dos. Entonces el middleware siempre va a ser algo que va a estar en medio de la comunicación de dos programas. Es exactamente el ejemplo que ya he manejado, que pienses que el cliente de este lado es Amazon y pienses que el servidor de este lado es BBVA. Entonces, ¿cómo interactúan? ¿Quién resuelve todo esto que está en medio? Algo que se le llama el middleware y que son herramientas que ya alguien creó para nosotros, ¿sí? Y para que las usemos, ¿no? Aquí he puesto ya en más detalle algo que se llama interfaz. Ahorita no voy a entrar a explicar estas tres últimas slides porque todavía necesito que avancemos un poquito más. Me recuerdan que revisemos estas últimas tres. Entonces, lo importante para mí es presentar formalmente ya el término, el concepto de middleware, y para que lo veamos de una vez, qué aplicación tiene esto de middleware o hacia dónde voy a ir con esta parte distribuida, que por cierto esta práctica 2 que está aquí en esta slide, en la 6, todavía no la podré considerar puramente distribuida. Apenas va a ser el paso que nos va a permitir ahora sí visualizar lo que es RPC, el famoso Remote Procedure Call, el que sí va a permitir que yo tenga un código como este y que mande llamar a un código que vive en otra computadora, ¿sí? Pero sin necesidad de que de este lado necesariamente esté en ejecución. El primer ejemplo que vamos a revisar, sí vamos a tener que arrancar los dos programas, pero reitero, la idea es que tú visualices que vas a ir separando las funcionalidades del código y van a estar viviendo en diferentes máquinas. Aunque en estos ejemplos no vamos a tener ese esquema de decir, no está en ejecución el programa y de todos modos cuando lo mandas llamar se ejecuta. No lo vas a ver tan palpable, pero hacia allá vamos. Voy a permitirme presentarles esta plataforma que va a ser la evolución, o mejor dicho, es la evolución de la herramienta RPC. RPC es un middleware, ¿sí? Es también una API, esto que acabo de comentar, este middleware. Es una API, pero vamos a hacer un ejercicio en lenguaje C, que es la segunda práctica que haremos en lenguaje C, ¿sí? Pero hasta ahí quedará lo del lenguaje C, ¿no? Ya no haremos más cosas con lenguaje C. Y después pasaremos a una práctica con gRPC, que como lo ves, este gRPC, por cierto, déjenme copio la URL por si, bueno, de todas formas ustedes lo ven, pero pienso que siempre es más fácil si lo pongo en el chat. Como ustedes lo ven aquí, dice que es un framework, ¿sí? De código abierto, universal, de alto desempeño. Era de Google, por eso el G, o es de Google, pero lo dejo ya como plataforma abierta. ¿Cuál va a ser aquí la ventaja o quién lo usa? ¿Por qué te lo presento? Si ves aquí, tú puedes escribir en cualquiera de estos sabores, Java, Python, C++, C#, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí ya te dice, ¿no? Que te permite definir servicios. Velo esto como si fuera pagar, cobrar, conocer el clima, saber la ubicación con Google Maps, hacer una factura, todo lo que tú quieras, ¿no? Y que aquí te dice una característica también distribuida, que sea muy rápido y que lo puedas escalar también muy rápido, ¿no?
que puedas utilizar diferentes lenguajes y plataformas. Y aquí, pues, algo que está genial este ejemplo, cuando ya tienes streaming bidireccional. De hecho, para que quien lo usa, pues aquí lo dice, ¿no? ¿Quién usa gRPC o gRPC? Pues Netflix, CoreOS, Cisco, o sea, es algo que es parte de la nube, es obviamente código de alto nivel, ¿sí? Y obviamente con complejidad superior a lo que hemos venido revisando. Puedes hacer una carrera, hay oportunidad de hacer carrera en esta área. Yo se los presento como una línea de trabajo. Vamos a hacer únicamente una práctica aquí. Quien lo quiera ir explorando, se lo sugiero mucho si esto le llama la atención, ¿no? Pero esto sí es puramente software. Tú puedes ver, por ejemplo, que aquí hay algunos, ya sabes, estos famosos showcases, por ejemplo, aquí de Salesforce, de Nuix, de Nula. Y pues bueno, podrías dedicar bastante tiempo, ¿sí? Pues como ves, aquí están las presentaciones de Google, por ejemplo, y conectarlo con todo este discurso que te estoy dando de esta unidad de aprendizaje y que veas que lo que estamos platicando en esta materia sigue teniendo aplicación, pero por supuesto aquí el margen de acción es mucho más reducido, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú cuando egreses vas a poder irte sobre cualquiera de las líneas que nos ofrece el abanico de telemática, ¿no? Ya lo hemos hablado. Telecomunicaciones, inalámbricas, alámbricas, te puedes ir a ser programador, desarrollador, te puedes convertir en arquitecto de software o en arquitecto de nube, te puedes ser especialista en streaming, desarrollador de apps, desarrollador web, te puedes hacer este famoso término de full stack developer, ¿no? Un programador que sabe desde frameworks hasta llevarlo a plataformas web, a plataformas móviles. Pero en sí digamos que ese es el abanico grande que hay para los telemáticos, pero hay áreas que son tan especializadas y que no a todo mundo le interesan. La gran ventaja que tienen dentro de su complejidad es que no hay tanta competencia, ¿no? Para ponerte un ejemplo muy claro, un empleo de desarrollador, por ejemplo, de Python, pueden llegar a aplicar a ese empleo, vamos a poner algo, un número como 1000 candidatos, ¿sí? Y en cambio, si yo digo, busco un especialista, un developer de gRPC, van a llegar 10, ¿eh? O sea, ve la diferencia de lo que te estoy hablando, de decir que a Python apliquen 1000 y a gRPC apliquen 10, ¿no? Es una diferencia abismal, ¿no? Pero pues obviamente sobre esta línea de trabajo, pues hay que invertir un poco más de tiempo, hay que especializarse también en cuestiones como lo que vimos cuando vimos el video de Google 360, empezar a familiarizarse con otros esquemas de trabajo en cuanto a equipos, ya no pensar en que voy a estar trabajando en una laptop, sino que voy a estar trabajando en terminales de servidores, en máquinas virtuales, que me tengo que ser especialista, pues por ejemplo, a lo mejor en virtualización, en entender desempeño de máquinas, memoria RAM, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta aquí voy bien. ¿Quién aquí le preguntamos? A Jessica. ¿Voy bien, Jessica? Sí, profesor. ¿No hay ninguna duda? Por el momento no. Bueno, gracias. Tú aquí también, obviamente, puedes comenzar a explorar, reitero en esto, dar tus primeros pasos en una introducción o ver los conceptos clave, ¿sí? Para ir entendiendo, para ir entendiendo cómo trabaja esto. Si ves esto que te estoy mostrando,
es muy parecido a esto que presenté hace un rato, ¿no? De decir las funciones, estas funciones, ¿dónde viven? Y aquí, mira, pues se ve igual, ¿verdad? Ah, pues aquí tengo un servicio. Aquí está el mensaje que vive aquí, ¿sí? Pero la gran ventaja es que, te reitero, esto va a vivir en diferentes máquinas. Y obviamente, aquí estamos hablando de que estamos enviando el formato de datos plano, prácticamente. Acá no, acá ya tendremos que aprender si vamos a enviar, como lo dice aquí, en un stream. No lo enviamos como un entero, sino como un flujo de datos, ¿sí? Es decir, nos empezamos a familiarizar con estos esquemas de streaming. Cómo envío el dato y cómo lo leo, ¿no? Yo simplemente te voy a decir, ahí te va un stream. No puedo decirte van 8 bytes, va 10 bytes como cuando ocurre con un entero y que además van cabeceras, los trailers que van dentro de estos paquetes, sino que aquí ya empiezas a trabajar con estos objetos que se le llaman de stream y vamos a tener que familiarizarnos con las APIs que ellos manejan, con los términos de síncrono y asíncrono, los ciclos de vida de estos softwares, de estos paradigmas de programación que son diferentes a los que tradicionalmente hemos venido trabajando, ¿no? Por supuesto, todo esto que te estoy ahorita aquí compartiendo dentro de esta página es muy amplio. Por esa razón, solamente veremos un ejercicio, es lo que tengo contemplado. Salvo que avancemos muy rápido, podríamos hacer un segundo ejercicio, pero sobre todo que tú sigas ampliando el panorama dentro de esta unidad de aprendizaje, como para qué sirve esta unidad de aprendizaje, ¿no? Y que puedas ver que si tú decides no especializarte en esto, o tú dices, no, esto no me llama, se me hace aburrido, no, yo no quiero hacer nada de esto, por lo menos puedes ubicar cuando ya estés en el ámbito laboral, cuando conozcas a alguien que tenga un perfil de este tipo, cómo es su formación, si a ti te toca estar en un puesto gerencial o directivo, cómo puedes armar los equipos y qué tipo de gente es la que vas a necesitar, qué conocimientos esperas que él tenga. Y puedes ver aquí, ¿no? Digo, este es un aspecto de negocios donde por supuesto ellos ponen, ya sabes, los testimonios empresariales de estas grandes empresas pues de software, comunicación o de negocios, como les quieras llamar, pero la idea de esto que te estoy presentando, reitero, es por una parte ampliar el abanico, seguir ayudándote en tu proceso de descubrir tu vocación como telemático, a dónde vas a ir a aportar, si a redes, si a software, si a parte de telecomunicaciones o un híbrido entre ellas. Y ahorita, pues reitero, los ejercicios que vamos a seguir haciendo, pues ahorita tú dices, bueno, pues ya C y preferiría ver algo ya con Python y ver las cosas ya en web. Lo vamos a hacer, sigo pidiendo tu paciencia, pero es que necesito ver que vas madurando todo este discurso, esta teoría que yo estoy comentando ahorita y en los días pasados. Fíjate cuando, por ejemplo, fue escrito esto, ¿no? Hace 7 años, ¿sí? Y cómo ha ido evolucionando. De hecho, si tú ves también la historia de Netflix, en cuanto a cómo aparece, más de 10 años para llegar a consolidarse, porque necesitaban no solamente el modelo de negocio, sino que la tecnología, los anchos de banda pudieran evolucionar y obviamente el manejo de streaming fuera muy bien optimizado para que tuviéramos la experiencia como usuarios que tenemos ahora, ¿no? De ver una película sin que haya pues demasiados congelamientos, que sea continua, que haya una estabilidad a lo largo de la conexión y todo eso pues todavía hace
10 años, pues no era algo como que ya estaba muy estable, ¿no? Todavía veíamos esto del streaming como una situación de un sueño, ¿no? Al menos en México, ¿no? No, los anchos de banda no eran los que teníamos ahora. Entonces, me parece esto de interés. No sé qué opinen ustedes. Me gustaría ver si hay alguna pregunta, comentario. ¿Cómo ven esto? Antes de que yo continúe. Fausto, Sí, profesor. No, todo bien. ¿está aburrido o cómo lo ve esto? Pues se ve complicado al principio, ¿no? Ahora que Ujú. estoy trabajando, a ver si, pues si se me hace algo divertido, ¿no? Ujú. Bueno, obviamente pensar en que hagamos una aplicación completa con esto de IRPC, la verdad no. Vamos a hacer un ejemplo básico de envío de parámetros y de comunicación y hasta ahí, ¿no? Porque no alcanzaría el tiempo que tenemos para hacer un desarrollo completo con esto, ¿no? Pero al menos ver dónde vamos, hacia dónde va esto. Lo que sí ya veremos como un ejemplo que es más vistoso es el que les he hablado de la API de Spotify, donde nos conectemos a una cuenta, un perfil de una persona de Spotify, puede ser tu propia cuenta, la cuenta de alguien más, siempre y cuando nos dé los permisos, y que accedas a datos del perfil. No entraremos ahí en detalles de, por ejemplo, enviar un streaming o cosas así, pero sí familiarizarme con estos esquemas distribuidos a través de APIs y seguir viendo estas arquitecturas. Lo mismo va a pasar con la arquitectura de WhatsApp, poder tener experimentación con ella y pues bueno, de manera general, esto es lo que conceptualmente debemos de ver el día de hoy. Ya en la próxima sesión debo de presentarles la práctica 2 para que comiencen a explorarla y que sea lo que vamos a hacer en la segunda semana. Y ya comenzaremos también a conectarnos con Amazon para que puedan empezar a utilizar sus máquinas virtuales y no tengan demasiada complicación con que tengo que instalar una máquina virtual, tengo que dividir mi disco duro o no pude compilar el programa porque yo utilizo una versión fulana de Windows o de Linux y entonces tengo que batallar mucho, a lo mejor consultando foros, Stack Overflow. Digamos que esas son como cosas aledañas, derivaciones de esto de programar con esta programación en red porque todavía no es distribuida y que nos vamos dando cuenta que hay muchos detallitos que las herramientas actuales ya no los han resuelto, pero que si yo no los experimento, pues simplemente pienso que es como una caja negra, que digo, pues esta cosa yo nada más pongo esta instrucción y se conecta del otro lado, ¿no? Y que pues estamos en una carrera de ingeniería, ¿no? No es una carrera técnica, sino nada más. Presento la herramienta y apréndela a usar, certifícate y se acabó. Pues está excelente. Digo, es válido. Pero si a ti lo que te atrae es la ingeniería, pues, ¿y cómo está hecho por dentro, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo puedo involucrarme, construir software de ese tipo? Esa es la visión y la misión que hay también en esta unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, chicos, si no hay más preguntas, comentarios, dudas, cerraremos por hoy la sesión. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, la práctica la entrega uno por equipo, bueno, en caso de que decidas tener equipo, o lo deben entregar los dos. No. De hecho, bueno, en las instrucciones, si ven, por ejemplo, si es Carlos y es Fausto, entonces la entrega Carlos, ¿no? Pero ya en la portada yo voy a ver que está Fausto, entonces ya se le marca para Carlos y para Fausto, ¿no? Uno de los dos lo debe de enviar, no ambos, eso sí, y con eso es suficiente. Ok, profe. Y otra cosa, bueno, del reporte, bueno, ya vi que hay que contestemos algunas preguntas y eso, pero bueno, ¿qué otra cosa como que le gustaría ver en su reporte? Porque bueno,
yo estaba poniendo como capturas de ejecución del programa y pues tal vez explicar un poco más el código, pero pues también en mi código puse comentarios de qué hace cada línea, ¿no? Entonces me pareció un poco redundante. Sí, no, recuerda, en el documento tú no pones código. Tú nada más lo que vas a poner es las screenshots y algún comentario de si tuviste que recurrir a algún foro, tuviste que recurrir a alguna página, si tuviste algún problema, cómo lo resolviste. Si no tuviste ningún problema, todo corrió, pues nada más me pones las screenshots y adjuntas el enlace al código, donde ahí si pusiste comentarios, pues ahí yo los puedo consultar, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Sí, Obviamente en perfecto. el reporte lo que sí vas a poner es las preguntas que se pusieron en la práctica, pues ahí le pones, la pregunta fulana, esta es mi respuesta, la pregunta sultana, esta es mi respuesta, este es el screenshot donde ya está funcionando. Si no es muy claro ese screenshot, a lo mejor pues puedes hacer como me preguntaron también, un pequeño video de 1 minuto, de 2 minutos, y ahí me pones el pequeño video donde se ve, pues aquí se compiló, aquí se ejecuta, se ve que se conecta, se envían el mensaje o se envían los números y listo, ¿no? No hay mayor tema con eso, ¿no? Pero no hay que hacer un reporte como de copiar textos de algún lado y poner antecedentes, no. Aquí todo debe ser muy concreto. Esto es lo que hice, estas son las respuestas a mis preguntas y se acabó. ¿Sí? Ah, ok, sí. Gracias, profesor. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chicos, pues entonces que tengan muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Pórtense bien, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Muchas profe. gracias, Hasta profe. luego, profe. Igualmente, bonito fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.